Bueno, yo creo que comparto la opinión que ha sido expresada por la Cancillería y el Gobierno en el sentido de que sin ningún ánimo triunfalista estamos muy optimistas de que la decisión de la Corte Internacional sea favorable al Perú. Más allá de lo que ha sido la presentación oral, si uno lee los documentos, la memoria, la contramemoria, la réplica y la dúplica, tanto de Perú como de Chile, se da cuenta que efectivamente el Perú tiene argumentos bastante importantes para aspirar a un fallo favorable. Esto no quiere decir, por supuesto, que el fallo tenga que ser absolutamente favorable al Perú, pero digamos que en los puntos importantes la Corte debe dar la razón al Perú, y en ese sentido manifiesto mi optimismo y mi confianza en el fallo de la Corte. Y con relación, doctora, a parte de la posición chilena, en lo que respecta a reconocer a los convenios del 52 y el 54, aquellos convenios pesqueros, como tratados internacionales, arguyendo, en este caso, la Convención de Viena del 69 de los derechos del tratado, ¿qué opinión le merece usted al respecto? Bueno, sin duda es el punto central del debate. Es decir, la Corte va a tener que resolver un primer punto, y ese primer punto es precisamente si hay o no un tratado de límites marítimos entre Perú y Chile. Creo que Chile ha tenido muchas dificultades, tanto en la fase escrita sobre todo en la fase oral, para poder demostrar que este tratado existe. De alguna manera la estrategia peruana ha sido insistir en la misma pregunta: si es que hay ese tratado de límites, ¿cuál es? Y Chile no ha logrado exhibir un instrumento internacional que tenga las características y el contenido de un tratado de límites marítimos. No está acompañado de cartografía, no hay señalización de coordenadas, es decir, no hay ninguna característica propia de un tratado de límites marítimos. Lo que arguye y lo que muestra o lo que exhibe son una serie de documentos, ¿no es cierto?, sucesivos, del año 52, del año 54, del año 69, etc. Y pretende que la sumatoria de estos de alguna manera arrojen como resultado un acuerdo de límites. Sin embargo, veo pues que esto tiene serias dificultades. Primero porque los tratados de límites marítimos y en general los tratados de límites guardan una formalidad que en este caso no se dio. En segundo lugar, tienen un contenido y establecen cierto tipo de coordenadas geográficas que tampoco existen en estos tratados. En tercer lugar, los tratados de límites son siempre bilaterales. No existen tratados multilaterales o tratados trilaterales de límites como arguye Chile. En cuarto lugar, si uno analiza los instrumentos preparatorios y las actas de las conferencias del 52 y 54, se da claramente con la conclusión de que las conferencias fueron convocadas para fines y propósitos diversos, y en ningún momento se menciona que la convocatoria es hecha para acordar un tratado de límites y menos aún marítimos. Además existen informes, un informe de la Cancillería chilena donde aceptan explícitamente de que estos acuerdos no tienen esa naturaleza. Por tanto, pues hay una serie de argumentos peruanos que creo yo son bastante importantes. Ahora, más allá de los argumentos peruanos y chilenos, por supuesto, vuelvo al primer punto. Este va a ser el tema central, en la medida de que si la Corte establece que existe un límite marítimo, pues simplemente no va a analizar, entiendo, el resto de argumentos. Sin embargo, si la Corte en este primer punto llega a la conclusión de que no hay tratado de límites, es ahí donde se abre el abanico de posibilidades respecto de lo que puede resultar el fallo de la Corte. Bueno, yo creo que más allá de que pueda ser o no oportuna, creo que Bolivia está obviamente en todo su derecho soberano de poder plantear una demanda no solamente a Chile, sino eventualmente a cualquier otro país respecto del cual tenga alguna diferencia pendiente. Creo en todo caso que es positivo que Bolivia finalmente se haya decidido a judicializar su reclamo histórico. Ahora, lo interesante está en que en este reclamo Bolivia no apela a su argumento tradicional, que es la nulidad del Tratado de 1904, celebrado entre Chile y Bolivia, en virtud del cual Bolivia cede a perpetuidad a Chile los 400 kilómetros de costa
con sus puertos de Antofagasta, Tocopilla, etc. Ese argumento de alguna manera ha sido dejado de lado, no ha renunciado a él, lo dice incluso expresamente en su demanda, pero ha acudido a un nuevo argumento. Y Bolivia en esta oportunidad lo que señala más bien es que Chile, a través de una serie de actos bilaterales y unilaterales, habría asumido el compromiso con Bolivia de negociar una salida marítima, una salida soberana al mar. Y según Bolivia, nuevamente, Chile habría incumplido estos acuerdos bilaterales y estos actos unilaterales, por lo cual le pide a la Corte que declare el incumplimiento y que le exija a Chile el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces se trata de un argumento novedoso que habrá que analizar, sobre todo teniendo ya los documentos de las partes, y que de alguna manera, insisto, canaliza el reclamo histórico boliviano hacia un tercero imparcial como es la Corte Internacional de Justicia. ¿Un compromiso de fuerza migratoria para estos países? Sin duda. Digamos, Bolivia ofrece algunos instrumentos bilaterales celebrados después de la guerra con Chile, pero antes del Tratado de 1904. Y luego ofrece una serie de actos unilaterales, llámese notas de la Cancillería chilena, notas de la Embajada de Chile en Bolivia cuando todavía tenían relaciones diplomáticas, y en todas ellas Chile ofrece a Bolivia una salida soberana al mar. Por tanto, Bolivia se basa fundamentalmente en dos fuentes: tratados internacionales y actos unilaterales de los estados, ambas fuentes del derecho internacional público. Por tanto, sí son vinculantes. El punto de controversia, sin embargo, no está en el hecho de que sean o no vinculantes. El punto de controversia fundamental está, por lo menos esto se traduce de la demanda boliviana, en el hecho de que Bolivia considera que estos compromisos bilaterales y unilaterales de Chile están latentes, están vigentes, mientras que Chile sostiene lo contrario. Chile lo que arguye, aunque todavía no de manera oficial, sino de manera oficiosa, de acuerdo a lo que ha salido en los medios de prensa, que cuando asumieron con Bolivia en cada caso el compromiso de negociar, se negoció, pero estas negociaciones fracasaron. En otras palabras, mientras que Bolivia señala que Chile se comprometió en varias ocasiones a negociar y Chile no cumplió, Chile señala que sí cumplió con sentarse a negociar con Bolivia, pero que simplemente las negociaciones no llegaron a buen puerto. Lo que va a tener que determinar la Corte Internacional es si efectivamente estos compromisos internacionales, bilaterales y unilaterales chilenos, fueron o no cumplidos, y en ese sentido determinar si hubo o no tal incumplimiento. Es todavía muy temprano para tener una opinión formada sobre el tema. Me parece de por sí un tema interesante porque son pocos los casos de actos unilaterales que han llegado a la Corte Internacional, pero, repito, no tenemos todavía ni siquiera la memoria boliviana, que es donde va a desarrollar la demanda, y tampoco la contramemoria chilena, que nos va a permitir confrontar las posiciones y más o menos poder tener una posición mucho más definida al respecto. Bueno, yo personalmente no la comparto, es decir, no comparto la decisión de UNASUR, y me parece además una decisión lamentable. Yo creo que no hay forma de sostener que el gobierno de Maduro es un gobierno legítimo. Yo creo que ellos han violado su propia constitución, la propia constitución chavista. Los poderes están absolutamente sometidos al poder político. Y es un gobierno que se sostiene fundamentalmente a través de la Fuerza Armada, a través de las brigadas civiles armadas que ellos mismos han creado, y a través, lamentablemente, de el silencio o la neutralidad un poco cómplice de algunos estados. Yo hubiera esperado mucho más, sobre todo de algunas democracias latinoamericanas, como la peruana, como la chilena, como la colombiana. Yo hubiera esperado de ellas y de la propia brasilera o brasileña, pero lamentablemente eso no ha sido así.
y lo que estamos viendo es un régimen que se descompone día a día, un régimen que persigue a los opositores, que los amenaza con la cárcel, donde no hay libertad de expresión porque se cierran todas las radios y las televisoras. Y bueno, pues lamentablemente vamos a seguir viendo un régimen que no cumple con los elementos de la democracia representativa señalados en la Carta Interamericana Democrática que el propio Perú impulsó en su momento. Espero que la oposición en Venezuela siga activa y que ésta poco a poco reciba la solidaridad de los países del continente a efectos de que se intervenga en Venezuela, pero se intervenga lícitamente, es decir, dentro de la Carta Interamericana, dentro de la Carta de la OEA, hay mecanismos para intervenir lícitamente y es lo que debería hacerse. Presionar de alguna manera al gobierno venezolano a mantener en el ejercicio la democracia representativa y no solo en la elección, porque eso es lo que ordena y lo que manda la Carta Interamericana. Y en esa esperanza, creo yo, esa esperanza debemos abrigarla a todos, sobre todo los que creemos en un sistema democrático.